Mi exnovia, que había roto conmigo hacía 3 meses, vino a verme con una barriga enorme. Dijo que llevaba un hijo mío y que tenía una enfermedad terminal y se estaba muriendo. Estaba dispuesta a renunciar al tratamiento solo para tener un hijo para mí. Medio año después, nació el bebé y mi exnovia falleció. Me sentí conmovida y culpable, y me dediqué a criar a nuestro hijo. Pero 5 años después, un hombre que decía ser el padre biológico de mi hijo llamó a mi puerta, acompañado por mi exnovia, fallecida hacía 5 años. Estaban aquí para reunirse como familia. Todos decían que era un tonto. No sabían que conocía su plan desde hacía mucho tiempo, porque yo también tenía mis propias intrigas. Mi hijo, Henry, estaba detrás de mí. No reconoció al hombre y a la mujer que tenía delante, quienes decían ser sus padres biológicos. Yo no conocía al hombre, pero a la mujer sí. Miré a Isabella con enojo. Necesitaba que me diera una explicación. Había sido padre y madre, criando a la niña con grandes dificultades durante 5 años. ¿Cómo pudo convertirse de repente en hijo de otra persona? Si este hijo no era mío, ¿qué habían sido estos 5 años para mí? ¿Una broma? Isabella esbozó una sonrisa. Parecía muy tranquila. Es así, James. Hace 5 años, pensé que ese niño era tuyo, así que acudí a ti. Pero hace poco, descubrí que no era tuyo. Has trabajado duro estos 5 años. Nos llevaremos al niño ahora. No puedes impedir que nos reunamos como familia, ¿verdad? Aunque fuera el más estúpido del mundo, sabía que lo que dijo Isabella era una tontería. ¿De dónde salió este descubrimiento repentino? Isabella sabía claramente que yo no era el padre biológico de este niño desde hacía mucho tiempo, pero aún así tenía la conciencia tranquila y me mintió, engañándome para que criara a su hijo. Primero, hizo algo que me arrepentía, y luego fingió cariño y me engañó. ¿Cómo pudo hacer esto? Ahora que ya no me necesitaban, quería que me fuera con solo unas palabras. ¿Por qué? Isabella tomó íntimamente el brazo de Lucas a su lado. Además, este no es tu hijo. No tiene sentido que lo críes. Seguro que no te gusta criar al hijo de otra persona, ¿verdad? Me burlé y protegí a Henry. Cuando volví a mirar a Isabella, solo había indiferencia en mis ojos. De hecho, solo yo sabía cuánto dolor sentía en ese momento. ¿Y qué? Después de todo, me habían engañado. Al ver la apariencia santurrona de Isabella, no creía haber hecho nada malo. Apreté los dientes, he criado a este niño durante 5 años. Es mi hijo. Eres tan descarado. Lucas se burló. Los padres biológicos del niño están aquí. ¿Quién te crees que eres? Maldito desagradecido. Mientras seguimos hablándote amablemente, danos al niño pronto. Si no, tomaremos medidas coercitivas. Al ver sus miradas descaradas, simplemente dejé de aguantar, abracé a Henry y entré, ignorándolos. Cerré la puerta y dejé de escuchar los gritos de aquella despreciable pareja. Sentí un profundo dolor en el corazón. Miré a la niña a la que había dedicado 5 años de esfuerzo y amor. Aunque quisiera creerlo o no, no se parecía en nada a mí. Antes, cuando me preguntaban, siempre decía que el niño se parecía a su madre. Pero ahora, con la verdad delante de mí, parezco un completo imbécil. ¿De verdad había estado criando al hijo de otra persona durante estos 5 años? Isabella, zorra. ¿Por qué me hiciste esto? No lo entendía, e Isabella no me dio la oportunidad de pensarlo bien. Al cabo de un tiempo, volvieron a llamar a mi puerta. Para mi sorpresa, eran mi padre, Ethan, y mi madrastra, Mia. En cuanto entraron, empezaron a gritar: James, ¿ese niño que estás criando es de verdad tu hijo? ¿Terminaste siendo un ingenuo y criando al hijo de otra persona? Nuestra familia no tolerará a semejante cabrón. Más te vale que me lo dejes claro. Los miré a ambos. Tenían la misma mirada calculadora en sus rostros. No estaban allí para preocuparse por mi tristeza o no. Solo estaban allí para ver el chiste. Probablemente esperaban que quedara completamente devastado, profundamente estimulado, y que luego me suicidara por desesperación. Entonces, la propiedad que me dejó mi abuelo sería suya. Pero estaban pensando demasiado. ¿Qué tiene que ver contigo?
Cuando hablé con rudeza, Ethan se enojó aún más. James, ¿estás loco? ¿Cómo le hablas a tu padre? Señaló a Henry. Nuestra familia jamás criará a un bastardo. Echen a este bastardo de inmediato. ¿Qué beneficios te dio Isabella? Me pareció bastante ridículo. Ni siquiera necesitaba adivinar qué tramaban. Solo tenía curiosidad por saber cómo se habían confabulado. ¿De qué estás hablando tonterías? No quiero que avergüences a nuestra familia. No te molestes. Definitivamente soy menos vergonzoso que tú. Después de todo, no me casaré con una mujer menor que mi propio hijo y haré el ridículo. Al oír esto, Mia se torció el rostro, que estaba tan maquillado que era difícil reconocer su apariencia original. No debía haberlos dejado entrar. Los eché rápidamente. Henry, que debería estar durmiendo la siesta, despertó en algún momento. Se acercó a mí, me miró y me preguntó, «Papá, soy un cabrón». Pensé que ya me había calmado y que no me volverían a herir fácilmente, pero me dolía el corazón con amargura. Los asuntos de los adultos no tienen nada que ver con los niños. Por muy irracional que fuera Isabella, la niña era inocente. Le di una palmadita a Henry en la espalda, «Pórtate bien». «No lo eres». En realidad, no sabía si lo era o no. Después de convencer a Henry para que se durmiera, no pude evitar pensar en mi pasado con Isabella. Fuimos compañeros de universidad. Me enamoré de ella a primera vista. Bajo mi insistencia, entablamos una relación romántica rápidamente, y luego pasamos 3 dulces años juntos. Después de graduarnos de la universidad, incluso la llevé a casa para que conociera a mis padres. Pero de hecho, envió a su mejor amiga, Mia, a la cama de mi padre. Al ver a la mejor amiga de mi novia convertirse en mi madrastra, me puse furiosa. No entendía por qué Isabella había hecho esto. ¿Por qué conspiró así contra mí? A Isabella, sin embargo, no le importó en absoluto y ni siquiera me dio una explicación. Después de que Ethan y Mia se casaran, la actitud de Isabella hacia mí empeoró cada vez más. En un ataque de ira, rompí con ella. Pero apenas 3 meses después de nuestra ruptura, Isabella me reencontró. Me dijo que estaba embarazada. Además, tenía una enfermedad terminal. Iba a morir, pero me amaba, así que sin duda daría a luz a este niño antes de morir. Fue la cristalización de nuestro amor y el último regalo que me dejó. Isabella me dijo que no sabía nada de lo de Ethan y Mia. Mia lo había ocultado demasiado bien y no sabía nada al respecto. Y la razón por la que antes tenía una mala actitud conmigo era que sabía que se estaba muriendo y no quería perjudicarme. Pero después de romper conmigo, descubrió que estaba embarazada. Al principio quería renunciar al niño, pero luego no pudo soportarlo. Isabella tomó mi mano y la colocó sobre su vientre ligeramente abultado. Me habló de su amor y su arrepentimiento, y en ese momento, mi corazón se llenó de pesar. De hecho, había descargado mi ira con Isabella por culpa de Mia. ¿Cómo pude haberlo hecho? ¿Cómo pude? Ella no sabía nada. Estaba enferma y embarazada. Qué desconsolada debió estar. Abracé a Isabella con fuerza. Quiero que vivas. Podemos entregar al niño. Concéntrate en tratar tu enfermedad. Tienes que vivir. No puedes dejarme sola. Isabella y yo lloramos abrazadas. Isabella finalmente aceptó tratar su enfermedad adecuadamente, pero al día siguiente, desapareció. Desapareció de mi mundo y nunca volvió a aparecer. 5 meses después, alguien envió un bebé a mi casa. Y también había una carta que Isabella me dejó. Decía que sabía que no podía vivir más y que solo quería darme un hijo. Esperaba que yo pudiera perdonar su egoísmo. Se volvería muy fea en sus últimos días, y no quería que la viera así que decidió esconderse lejos. Solo quería dar a luz al niño. La persona que entregó la carta me dijo que Isabella murió justo después de dar a luz. Me miró y suspiró, Isabella era una buena mujer. Te quería mucho. Tienes que cuidar bien a la niña. Por supuesto. Sostuve a la niña por la que Isabella había sacrificado su vida y lloré amargamente. Cuando Isabella estaba embarazada, en el último momento de su vida, cuando más me necesitaba, no estuve a su lado. Además,
La había malinterpretado y quería romper con ella. Le había dicho claramente que la amaría toda la vida y la trataría bien para siempre. Era un mentiroso que no cumplía su palabra. Pero en ese momento, no tenía mucho tiempo para estar triste. El niño necesitaba cuidados, mi abuelo estaba gravemente enfermo y había muchas cosas en la empresa que me agobiaban. Durante los siguientes 5 años, cuidé de Henry mientras trabajaba. Cada vez que pensaba en Isabella, me dolía el corazón como si me lo hubieran cortado. Cuando la vi hoy frente a mí, me llené de alegría. Tenía tantas esperanzas de que no estuviera muerta y de que pudiéramos vivir felices como familia de 3 con Henry. Pero ella dijo que el hijo no era mío, que me había mentido y que había sido una mentira desde el principio. Me había engañado y hecho algo para traicionarme. Entonces, ¿qué habían significado estos 5 años para mí? Me dolía tanto el corazón que se me entumeció. Llamaron a la puerta de nuevo. Isabella y Lucas estaban allí. Fueron muy insistentes. Incluso trajeron a un abogado. Querían llevar a Henry a una prueba de paternidad. Isabella parecía muy segura. James, deja de forcejear. Ahora que las cosas han llegado a este punto, entrégame a nuestro hijo obedientemente. No dije ni una palabra. Llevé a Henry hasta la agencia de tasación. Henry parecía muy asustado y sollozaba en voz baja. De repente, Lucas sonrió de forma extraña. ¿Qué les parece si también les hacemos una prueba a ustedes dos? Nos señaló a Henry y a mí. Aunque todos conocen el resultado con claridad, aún necesitan verlo. De lo contrario, no te rendirás. Seguí callado y acepté el acuerdo. Henry me abrazó el brazo con miedo. Le di una palmadita en el brazo. Pórtate bien. No tengas miedo. Papá está aquí. Lucas se burló. Debes estar loco por tener un hijo. ¿Qué sentido tiene ser padre del hijo de otra persona? ¿Será que te gusta tener un cornudo? Ignoré la provocación de Lucas. Después de llevar a Henry a terminar la prueba, nos fuimos a casa. Pronto, el resultado de la evaluación se presentó ante todos. Isabella y Lucas se sentaron arrogantes en el sofá de mi casa. Abrieron el informe con aire triunfal. El primero fue el informe entre Henry y yo. Obviamente, no había parentesco consanguíneo entre Henry y yo. Isabella y Lucas parecían muy orgullosos, como si estuvieran seguros de su victoria. Abrieron rápidamente el informe de la prueba de paternidad entre Lucas y Henry, pero jamás lo imaginaron. El informe de la tasación indicaba claramente que no había parentesco consanguíneo entre ambos. ¿Cómo era posible? La mano de Isabella tembló y el informe de la tasación cayó sobre la mesa. Su voz era aguda y penetrante. Al parecer, Isabella estaba realmente asustada. Su anterior mirada de confianza había desaparecido por completo. Gritó histéricamente. ¿Cómo puede ser esto? Es imposible. Debe ser imposible. Aquí hay algo mal. Esto es falso. Es falso. Isabella, más te vale darme una explicación. Lucas también estaba muy enfadado. La bolsa de regalos que le había traído a Henry seguía allí. Originalmente había soñado con reconocer a Henry hoy y luego tener una feliz reunión familiar con un padre cariñoso y un hijo fiel. Sin embargo, esto estaba destinado a ser solo un sueño, y ahora incluso se había convertido en una ilusión. La cara de Lucas se torció. Isabella, ¿qué demonios está pasando? Viendo esta farsa, me puse de muy buen humor. Hay gente que debe estar loca por tener un hijo. ¿Qué sentido tiene ser padre del hijo de otra persona? ¿Será que les gusta tener un cornudo? Miré a Lucas con burla. Ya no tenía la mirada orgullosa de antes. Ahora estaba en un estado lamentable. Este informe de la prueba de paternidad fue como una bofetada. Isabella parecía tan asustada que solo podía repetir una frase una y otra vez. Es imposible. Esto es imposible. Esto es absolutamente imposible. Al ver que no podía darle una explicación razonable, Lucas perdió la paciencia. Se marchó furioso, maldiciendo, Isabella, zorra, y cerró la puerta de golpe. Isabella se quedó allí de pie, en un estado lamentable, sin saber qué hacer. Abrí la boca lentamente. Isabella,
¿Cuántos hombres tienes? ¿Por qué ni siquiera sabes quién es el padre biológico de tu hijo? Isabella parecía estar muy enfadada. Ella agitó los brazos como si fuera a golpearme. La agarré de la mano y la aparté. Estabas tan segura cuando trajiste a Lucas aquí para reconocer a su hijo. Creí que estabas seguro de que Henry era de Lucas. Pero resulta que no. ¿No quieres pensar bien cuántos amantes más tienes? Date prisa y averígualo. ¿Llevarlos a todos a una prueba de paternidad con Henry y ver si encuentras a su padre biológico? Isabella parecía atónita. Tenía la mirada perdida. Al verla así, ya no pude ocultar la ira que sentía. Hace más de 5 años, vino a mí y me dijo que tenía 5 meses de embarazo. En ese entonces, llevábamos 3 meses separados. Calculando el tiempo, ese niño debería haber sido mío. Pero Lucas también creía que el niño era suyo. Entonces, ¿con cuántas personas tuvo Isabella una relación incierta durante ese periodo? Es imposible. Henry debe ser de Lucas. Isabella parecía haberlo comprendido por completo. Dijo con calma: James, ¿qué has hecho? Sabes que Henry no es tu hijo biológico. ¿Por qué no estás enfadado? Isabella me miró fijamente. Sí, no importaba de quién fuera el hijo de Henry, después de todo no era mío. Debería haberme enfadado mucho, igual que cuando Isabella y Lucas llamaron a mi puerta. ¿Por qué no se me ocurrió enfadarme ahora? Isabella finalmente se dio cuenta del peligro e intentó huir. Al ver que estaba a punto de salir corriendo, la agarré. Isabella se desplomó en el sofá. Sus ojos, mirándome, estaban llenos de miedo. ¿Qué vas a hacer? James, ¿qué vas a hacer? Te has entrometido, ¿verdad? Henry es el hijo de Lucas. ¿Qué has hecho? Esto no es algo de lo que debas preocuparte. Le sonreí suavemente a Isabella. Incluso extendí la mano y le metí detrás de la oreja un mechón de pelo que le había caído a Isabella en la cara. Lenta y metódicamente, tiré el informe de la prueba de paternidad que Henry y yo teníamos en la trituradora, y luego puse el informe que Lucas y Henry tenían en la mano de Isabella. Alargué el tono y hablé con mucha suavidad. Cariño, como dijiste, hace 5 años solo tenías 2 hombres, Lucas y yo. Así que si Henry no es de Lucas, debe ser mío, ¿no? No, estás diciendo tonterías. Isabella estaba muy enfadada, pero la presioné en el hombro y la detuve con fuerza. Cariño, piénsalo bien antes de hablar. James, tú. Isabella estaba a punto de decir algo más, pero extendí la mano y le tapé la boca. Cariño, ¿recuerdas quién es Daphne? Isabella dejó de forcejear de repente. Se quedó paralizada en el sofá, con una expresión de lástima. Al ver su aspecto asustado, sonreí levemente. ¿Quieres oír una historia? No te preocupes. Tomémonos nuestro tiempo. Isabella cerró los ojos, con aspecto desesperado. De hecho, todo apenas comenzaba. En realidad, no era una historia muy complicada. La llamada Isabella, talentosa, hermosa y estudiante de la prestigiosa universidad, en realidad tenía otro nombre, Daphne. Y Daphne era solo una chica de cierto club. Hace muchos años, su hermana menor, Isabella, fue admitida en la universidad. Daphne usó algún medio para reemplazarla y vino a estudiar a la universidad. La verdadera Isabella ya había fallecido bajo la identidad de Daphne. Es decir, en esos últimos años, la mujer de la que estaba enamorado era esta mentirosa, Daphne. En ese entonces, solo tenía 20 años y jamás imaginé que el corazón de la gente pudiera ser tan siniestro. La aparentemente inocente y pura Daphne era capaz de hacer algo así. A Daphne le gustaban mis orígenes familiares y mi dinero. Si no hubiera ocurrido nada inesperado, Daphne debería haber estado conmigo toda la vida porque realmente quería casarme con ella. Después de graduarnos de la universidad, la llevé a casa para que conociera a mis padres. Fue entonces cuando Daphne conoció a Ethan, y su actitud cambió por completo. Porque Ethan había sido su cliente. Daphne lo descubrió, y Ethan también. Aunque la relación padre-hijo entre Ethan y yo era bastante fría, seguía siendo su hijo después de todo. Así que no me dejó casarme con Daphne. Al principio, Ethan quería alejar a Daphne de mí, pero Daphne se burló de Ethan.
En una reunión de famosos del mundo empresarial, se metió en la cama de Ethan. El pensamiento de Daphne en ese momento era muy simple: si no podía casarse con el hijo, se casaría con el padre. El padre era más rico que el hijo y moriría antes. Era un trato seguro. Pero Ethan tampoco era una persona fácil de tratar. Contactó con Mia, la compañera de piso de Daphne. Cuando Daphne llamó a los periodistas para forzar el asunto, Ethan les contó a todos con calma que se había acostado con Mia. El cálculo de Daphne falló. Sabía que Ethan no la dejaría ir. No pudo casarse ni con el padre ni con el hijo de la familia Ethan. Y después de todo su esfuerzo y sus intrigas, fue Mia quien se benefició. Más tarde, el matrimonio de Mia y Ethan se hizo ampliamente conocido. Tuve una discusión con Daphne, y ella tampoco se quedó de brazos cruzados. Salió con Lucas. Cuando le propuse terminar, se fue sin dudarlo y se fue con Lucas. Pero Lucas llevaba muchos años en el mundo de los negocios y no era tan fácil de engañar como yo. En tan solo unos meses, la dejaron. Y tenía demasiado miedo de que Ethan la tratara, así que no se atrevió a volver conmigo. Pero no estaba dispuesta a rendirse. Tras descubrir que estaba embarazada, montó una obra sobre estar embarazada y padecer una enfermedad terminal. Como quería actuar, decidí colaborar con su actuación. Cuando me trajeron al bebé 5 meses después, fui inmediatamente a hacerme una prueba de paternidad. En ese momento, tenía 2 informes de evaluación. Uno indicaba parentesco consanguíneo y el otro no. Miré a Daphne con diversión. En sus ojos cada vez más aterrorizados, me pareció divertidísimo. La ira acumulada por fin tuvo la oportunidad de desahogarse un poco, pero aún no fue suficiente. Esto fue solo el principio. Quienes me debían siempre tendrían que pagar. Como dije, esto fue solo el principio. Daphne, ¿adivina cuál de los 2 informes de valoración muestra quién es realmente el padre biológico de tu hijo? El resultado ya era evidente. Durante ese periodo, Daphne tuvo relaciones con 3 hombres en total. Lucas y yo ya habíamos sido excluidos. ¿Y quién era la que quedaba? Extendí la mano y agarré el cuello de Daphne. Pensé que mi cara debía de verse muy fea en ese momento. Apreté los dientes y dije: Daphne, qué buena eres. De hecho, me diste a luz a un hermano menor. Sí, el hijo que crié durante 5 años resultó ser mi hermano menor, y lo sabía desde hacía 5 años, pero nunca lo había dicho y lo había estado soportando todo este tiempo. Las cosas divertidas siempre son más interesantes cuando se revelan en el momento crucial, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene revelarlas demasiado pronto? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo puedes saberlo? Daphne gritó horrorizada. Parecía aún más aterrorizada que cuando vio los resultados de las 2 pruebas de paternidad anteriores. Antes, simplemente no esperaba que el hijo que dio a luz fuera en realidad de Ethan. Ahora, estaba aterrorizada porque se preguntaba cómo podía saber tantas cosas. ¿Pero de verdad necesitaba preguntar? Le hice una mueca de desprecio y le dije: Daphne, ¿no crees que tu torpe actuación de hace 5 años me engañó? ¿Una persona perfectamente sana de repente enfermó terminalmente y murió así como así? ¿Crees que esto es una película? Daphne parecía extremadamente desesperada, pero sonreí y apenas pude contener el odio y el dolor que sentía en el corazón. Daphne tenía mucha curiosidad por saber tantas cosas, pero no sabía que era porque la amaba. Porque la amaba. Ella fue la primera mujer de la que me enamoré después de mis primeros atisbos de amor, y era con quien quería pasar toda mi vida. Así que cuando me dijo que tenía una enfermedad terminal y estaba embarazada, y cuando huyó de mí al día siguiente, sentí que se me venía encima el cielo. Así que usé todos mis medios para buscarla, y lo que vi fue acostada en los brazos de alguien más, con una sonrisa. Sí, Daphne, que aún estaba embarazada, encontró rápidamente un nuevo tonto en una nueva ciudad. Desesperada, decidí investigar todo a fondo. Quería saber qué estaba pasando. Quería saber en qué me había engañado esta mujer, y tenía que averiguarlo. Más tarde, Lucas, Ethan y estos hombres emparentados con Daphne quedaron expuestos ante mí. Incluso me dio una gran sorpresa unos meses después: un hermano menor. ¿Qué quieres que haga? Daphne parecía desesperada. Al ver a esta mujer, reprimí con todas mis fuerzas el dolor de mi corazón.
Realmente no entendía cómo pude enamorarme de una mujer así. Me había engañado tanto. ¿Cómo pude ser tan estúpido? No lo entendía. De verdad que no lo entendía. Pero todo eso ya no importaba. Ahora, frente a esta mujer, no hablaría de amor. Simplemente la aprovecharía al máximo. Mia te robó los resultados que tanto te costó conseguir. ¿De verdad no estás dispuesto a dejarlo ir? Debiste haberlo pasado mal estos 5 años, o no habrías vuelto a buscar a Lucas. Lo dije con toda certeza. De hecho, sabía exactamente cómo le había ido a Daphne durante estos 5 años, e incluso había algunas cosas que les había ordenado a otros que hicieran. Después de todo, ¿cómo podía esta mujer vivir una vida feliz si me había engañado tanto en aquel entonces? Y Lucas había tenido innumerables mujeres a lo largo de los años, pero ningún hijo. Por eso Daphne fue a buscar a Lucas. Daphne creía que Henry era el hijo de Lucas, y Lucas, tras enterarse de que tenía un hijo, creyó con gusto las palabras de Daphne y vino a buscarme con ella. Pero ahora que sabía que lo habían engañado, naturalmente ya no le haría caso. Le gustara o no a Daphne, solo podía confiar en mí en el futuro. Lo hiciste a propósito. Daphne finalmente se dio cuenta, lo has estado haciendo a propósito desde que regresé. ¿Sabías de quién era hijo Henry? Fingiste estar triste a propósito. Estabas conspirando contra mí a propósito. Sí. Lo admití con calma. Todo lo que mostré al volver a ver a Daphne fue una farsa. Solo quería darle esperanza y luego desesperarla por completo. Ella me había hecho lo mismo en aquel entonces, haciéndome creer que sentía algo profundo por mí. De hecho, solo me consideraba un juguete. ¿Por qué iba a soportarlo? Ya no tenía intención de jugar al gato y al ratón con ella. Haz que Mia reciba lo que se merece y te perdonaré la vida. ¿Y si no estoy de acuerdo? Daphne tenía lágrimas en la cara y una expresión lastimera. ¿Vas a enviarme de vuelta con tu padre? Daphne me tiró de la manga con fuerza. James, ¿cómo pudiste hacer esto? Deja de fingir. Me burlé. ¿No lo habías hecho ya? ¿Hay alguna necesidad de fingir? Ya que lo hiciste, no intentes actuar como una mujer virtuosa. Además, este es mi territorio. Ahora que has vuelto, ¿crees que puedes escapar? Al fin y al cabo, eres un asesino. Daphne bajó la cabeza. Por fin no se atrevía a mencionar los viejos sentimientos entre nosotras con tanta imprudencia. Después de todo, antes me gustaba mucho. Cuanto más mencionaba el pasado, más me recordaba cómo me había engañado. En lugar de ablandarme el corazón y dejarla ir, me aseguraría de que recibiera su merecido. Llevé a Daphne y a Henry de vuelta a casa de Ethan. No era solo una visita, íbamos a quedarnos allí. En cuanto Ethan vio a Daphne, empezó a enfadarse. James, eres un inútil. ¿Qué pretendes trayendo a esta zorra a casa? ¿Quieres irritarme hasta la muerte? ¿Nunca has visto a una mujer? Es imposible olvidar a alguien así. ¿Tienes alguna ambición? La cara de Mia también parecía muy desagradable. La historia entre ella y Daphne fue bastante interesante. Observé las reacciones de todos con asombro antes de abrir la boca. Naturalmente, no tengo tanta experiencia como tú, papá. Después de todo, no suelo frecuentar esos lugares turbios. Al ver que Ethan estaba a punto de perder los estribos, agité la mano con indiferencia. Tengo algo que resolver en la empresa. No les haré compañía. Durante el próximo tiempo, viviré en compañía. Les daré a estas personas un gran escenario donde actuar. Un grupo tras otro tomaba su turno. Sin importar quiénes fueran, los dejaba mostrarse. Tengo muchas ganas de ver las sorpresas que me darán. De verdad que no me equivoqué con Daphne. En solo medio mes, ese viejo cabrón de Ethan dijo que se divorciaría de Mia y luego se casaría con Daphne. Sabía que Ethan era un descarado, pero lo admiraba de verdad por decir tan abiertamente que se casaría con la exnovia de su hijo. Al llegar a casa, vi a Ethan con Henry en brazos, y a Daphne sentada a su lado, con una apariencia muy armoniosa. ¡Qué familia tan armoniosa! Ethan simplemente me ignoró al verme. Ya ni siquiera se molestó en fingir. Al fin y al cabo, ahora tenía un hijo pequeño y ya no me necesitaba. En cuanto entré en la habitación, Daphne me siguió.
El odio en sus ojos al mirarme era evidente. James, no te lo esperabas, ¿verdad? Pronto seré tu madre. Daphne parecía esperar que me enojara o la elogiara. Después de todo, era todo un reto ser la madre de alguien cuando no podía ser su esposa. Pero no le tenía miedo en absoluto. Le sonreí, eso era exactamente lo que quería decir. Si no, ¿para qué crees que te traje de vuelta? Daphne parecía asustada. Quizá no entendiera por qué hacía esto. ¿Quién se buscaría una madre a propósito sin ningún motivo? Además, esa persona era mi exnovia. Pero siempre he sido diferente a la gente común. Le suspiré a Daphne, con seriedad. Ahora mi padre te aprecia mucho, pero le has arrebatado a mí a su puesto de esposa principal. Probablemente no te dejará ir fácilmente. Será mejor que tengas cuidado. La expresión de Daphne se torció por un momento, pero la reprimió rápidamente. No te molestes. Daphne se dio la vuelta y salió. Se había sentido muy orgullosa estos días y, como era natural, menospreciaba a todos. Pero quizá no podría estarlo por mucho más tiempo. Ethan tiene un hijo pequeño y se ha mudado mucho últimamente. Incluso hay una leve intención de tomar el poder. Solo tiene 50 años este año. Cuando mi abuelo falleció hace 5 años, solo tenía 45. Originalmente, la empresa debería haberle sido entregada. Pero siempre ha sido demasiado descontrolado en su día a día. Mi abuelo estaba muy insatisfecho con él, así que simplemente me lo dejó todo a mí. Ethan, por supuesto, estaba descontento, pero no podía hacer nada al respecto. Al fin y al cabo, soy su única hija. Aunque me arrebate el poder, algún día tendrá que devolvérmelo a regañadientes. Es mejor no ser tan problemático. Si padre e hijo se llevan bien, todos serán felices. Pero ahora es diferente. Tiene un hijo pequeño y puede asumir el poder por completo. Dentro de una docena de años, cuando su hijo crezca, le dejará todo. Yo, este descendiente desleal que se atrevió a desobedecerlo, naturalmente no recibiré nada. Ethan tenía un buen plan. Se decidió y se deshizo de mí rápidamente. Pero el día que iba a conseguir el certificado de matrimonio con Daphne, Mia llamó a la puerta de repente. Fue directo al grano: Ethan, te han tomado por tonto. ¿No sabes que Henry no es tu hijo? ¿Cómo es posible? Daphne se burló: tengo un informe de paternidad. Sí, le di ese informe. Era el que me hice hace 5 años. Ethan no es tonto. Naturalmente, no se creerá todo lo que diga Daphne. Así que puse el informe de la prueba de paternidad de hace 5 años donde Daphne pudiera verlo. En cuanto a si estaba dispuesta a usarlo o no, no era asunto mío. Pero obviamente, Daphne lo usó. Eso es mentira. Mia dijo con firmeza: Ethan, no tengo nada más que decir. Has sido muy cruel conmigo, pero aún así quiero recordártelo. ¿Cómo puede ser real el informe de la prueba de paternidad de hace 5 años? Si Henry es realmente tu hijo, hazte la prueba ahora. ¿No está claro quién dice tonterías? Ethan se retorció y se giró para mirar a Daphne. Más te vale que no me mientas. Henry es definitivamente tu hijo. Daphne estaba muy segura, lo prometo. Durante ese periodo, tuvo relaciones con 3 hombres en total. 2 de ellos ya habían sido descartados, así que Henry era, naturalmente, hijo de Ethan. Además, ya lo había mencionado antes. Con estas pruebas, Daphne se sintió aún más segura. Pero nunca imaginó que, cuando se presentó el resultado de la prueba de paternidad ante todos, Ethan, enfurecido, la tiró al suelo. Daphne, zorra. ¿Qué cara tienes? ¿Cómo te atreves a mentirme? No lo hice. No lo hice. Daphne parecía estar muy asustada e insistía en que no había mentido. Pero ya todo estaba claro. El informe indicaba que no había parentesco consanguíneo entre Henry y Ethan. Daphne estaba obviamente al borde de una crisis nerviosa: esto es imposible. Es absolutamente imposible. Ethan estaba tan enojado por haber sido engañado que no pudo contener su ira. Solo Mia, quien había recibido mis instrucciones de antemano, parecía muy orgullosa. En ese momento, Daphne finalmente recuperó algo de su racionalidad. Corrió a mi lado,
dime, ¿qué demonios está pasando? ¿De quién es realmente mi hijo? Con los sucesivos estímulos, Daphne casi se estaba volviendo loca, dime con claridad. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué está pasando? Es simple. Miré a Daphne con lástima, porque Henry no es tu hijo en absoluto. Al ver el rostro repentinamente pálido de Daphne, sentí que la ira contenida a lo largo de los años finalmente se había disipado. La ira reprimida durante tantos años ya no necesitaba ser reprimida. Fue realmente maravilloso. No soy un santo romántico. Claro, no criaría un hijo para mi exnovia, que me trató tan mal. Así que, después de que ese niño llegó a mis manos, le hice una prueba de paternidad y luego lo mandé a un orfanato. Un huérfano sin padres es a donde debería ir. En cuanto a Henry, es el niño que adopté, todo por hoy. Tras el regreso de Daphne, pensó que Henry era el niño que había parido en aquel entonces. Al fin y al cabo, la edad y el género coincidían. Solo que ella desconocía quién era el padre biológico del niño, lo que provocó tantas situaciones ridículas. Pero todo esto era algo que había planeado hace mucho tiempo, una venganza contra todos. Daphne me engañó y traicionó, y Ethan, él merece morir aún más. Cuando tuvo una aventura con alguien y llevó a mi madre a la muerte, yo tenía la misma edad que Henry ahora. Durante todos estos años, solo he pensado en cómo vengarme de Ethan. Daphne fue la única muestra de ternura que he experimentado. Le mostré mi lado más amable y tierno, pero al final, me traicionó. Ya que es así, que todos participen. Mirando a Mia, que se encogía de miedo y no se atrevía a decir ni una palabra, qué audaces. Aún así quería ser mi madre. ¿Acaso se lo merece? Ethan, estás decepcionado. No tienes un hijo pequeño. Sonreí con sarcasmo. Por mucho que te resistas a creerlo o aceptarlo, solo me tienes a mí como hijo, un hijo desleal que quiere matarte. Te mataré a golpes. Ethan estaba furioso, pero pronto forcejeó y cayó al suelo. Lo miré con calma, Daphne, como no lograste tomar la posición, envenenaste a mi padre. Tienes un corazón sin corazón. Yo no. Yo no. Estás diciendo tonterías. Daphne aún quería decir algo, pero le sonreí. No te preocupes. No morirá, y tu delito no es tan grave como un asesinato. Como mucho, te caerán 10 años de cárcel. Pórtate bien, y en 10 años, tu hijo estará en el instituto. Daphne por fin cerró los ojos, con el rostro pálido. Suspiré. No tenía por qué acabar así al principio. Pero si alguien está empeñado en buscar su propia destrucción, nadie puede salvarlo. Mia estaba de pie no muy lejos. Le sonreí. Si no quieres que se expongan tus asuntos, ve a la residencia de ancianos y quédate con él. Señalé a Ethan en el suelo, después de todo, es mi padre. No quiero que muera, pero tampoco quiero que viva tan cómodamente. ¿Entiendes? Mia asintió repetidamente. Las cosas habían llegado a este punto, y ella ya estaba como un pájaro enjaulado, sin poder escapar. Me di la vuelta y me fui. Mia llamaría pronto a la policía, y Daphne también iría a donde debía ir. Todo esto no tenía nada que ver conmigo. Mis manos siempre han estado limpias e inocentes. Daphne gritó a gritos, ¿de quién es hijo mío en realidad? ¿Adivina? No dejé de caminar. No sería tan amable de darle la respuesta. Medio mes después, todo estaba arreglado. Marqué el número de Lucas. ¿Quieres a tu hijo? Trae algo para intercambiarlo. Desean tanto tener un hijo, así que, por supuesto, cumpliré su deseo. Soy muy bondadosa. Al fin y al cabo, solo yo sé dónde está ese niño. Es un regalo de Daphne para disculparse conmigo.